a las dos comadres, a la querida licenciada Laura Ceballos, abogada por la UNAM, con especialidad en Derecho Electoral, colaboradora de Sin Línea MX y también miembro de esta familia Sin Censura, y a nuestra querida reina de Xochimilco, nuestra corresponsal Alina Duarte. Primero te saludo con mucho gusto, licenciada, ¿cómo te va? Te mando un abrazo. Saludos, Vicente, a mi comadrita, a todos los compadritos y comadritas que ya nos saludan aquí en el chat, a Ceci, a todos. Pues mira, la verdad es que un poquito, hay un dicho que dice que no hay honor entre bandidos. Y tiene razón el dicho. Lo que hay es contubernios. Y entonces estos que hoy se están apapachando los unos a los otros, arropando, eh, encubriendo, que se están rasgando las vestiduras entre sí mismos, es precisamente porque son los que se han cubierto pues estas colas de dinosaurios que no pueden ocultar más que pues con falsos discursos de corte puramente eclesiástico de verdad, solo le faltaba que dijera, poneos todos de rodillas y orad conmigo, porque de plano al hombre no, impresentable lo que dice. Entonces, pues qué bueno, eso sí te agradezco, que no nos hayas recibido con un video de Ricky Riquín Canallín, sino que hubiera algo de variedad para reír un poco este inicio de lunes. Bueno, vamos mejorando entonces, mi querida Laura Ceballos. Mi querida Lina, noticia de último minuto, noticia en desarrollo, catean el palacete de Alito Moreno las autoridades en Campeche. Ahora sí es el principio del fin de Alito Moreno, o qué, ¿qué opinión les merece esto? Creo que poniendo el ejemplo con con mucha responsabilidad lo digo, poniendo el ejemplo la gobernadora Laida Sansores y la autoridad allá en Campeche en el caso de Alito. Ojalá que el fiscal general de la República siguiera eh, el ejemplo y le diera celeridad, que ya también le ha pedido el presidente Andrés Manuel López Obrador, a casos importantes o de personajes mediáticos relevantes como este. Escucho tu opinión, licenciada Laura Ceballos. Pues mira, de parte de Alito y de su banda del PRI, vamos a estar oyendo estos lamentos, este rechinar de dientes, acusando al gobierno, además lo hacen federal, acusando al gobierno de Andrés Manuel, primero de dividir, después de pues meterlo en una situación de montajes, acusándolo falsamente de redistribuir el presupuesto con cargo a su bolsillo, y la verdad es que no se da cuenta que sus escándalos ni pertenecen a este sexenio, sino que vienen de cuando él fue pues gobernadrón, y que se comprueban con sus propias voces y las propias grabaciones que hoy la gobernadora ha presentado, sí con muchos más pantalones que muchos de estos señores de la ley y de la justicia en México, pero no tiene 3 días que presentó la denuncia. Ella está presentando estos audios, los que ella dicen que son los más light, los que son más presentables a la opinión pública, porque los que están más cañones y más gruesos los reservó para que la autoridad los conociera primero. Entonces, eso por un lado no es persecución política, es la persecución de una rata disfrazado de político. Y por otro lado, fíjate que el fin de semana escuché una entrevista que le hicieron los compañeros, los periodistas, a Dulce María Sauri, y yo de verdad iba de hito en hito, porque incluso ella aceptó que si estuviera en los pantalones o en las chancletas de Alito Moreno, ella hubiera sido la primera en renunciar en aras de proteger al partido, pero lo que estamos viendo es que el partido es mero parapeto. Lo que este sujeto está abrazando pues es un fuero que tiene para protegerse de una persecución por rata. No es un perseguido político, que no nos quieran vender el cuento, y a mí me da mucha esperanza que la autoridad del Estado sea capaz de llevar a cabo estos cateos necesarios, justificados además, porque seguramente que las carpetas de investigación permitieron pues que la autoridad del Poder Judicial les obsequiara esta orden de cateo y que tumbaran puertas y candados si era necesario y no les abrían. Esta no es una intromisión y es una falta
de respeto a su propiedad privada. Es que así lo dice la ley, que cuando tú vas a realizar un cateo y no te abren, la autoridad, el actuario y la policía tiene el derecho de romper las puertas, los candados, rejas, cadenas, lo que tengas tú, para Laura, llevar este cateo. perdón por interrumpir, perdón por eh, decirles que tristemente tenemos otra noticia de último minuto y no es ya con el cateo de la residencia de Alito Moreno, pero sí con la propuesta de Alito Moreno de armar ante la ola de violencia a las familias mexicanas. Se está reportando desde Highland Park, Illinois, muy cerca al área de Chicago, un tiroteo durante el desfile del 4 de julio, el Día de Independencia de Estados Unidos, que se celebra, se conmemora hoy. Estados Unidos nos demuestra la necesidad de hablar seriamente de un control de armas de fuego, no en el sentido en que precisamente Alito Moreno ha estado promoviendo la aportación de armas para, según él, paliar el tema de la inseguridad en nuestro país. Insisto, hay medios que incluso hablarían de muertos y heridos, revisando 20, 25 millas de distancia del centro de Chicago. Es una área afluente en donde trabajan, sí, muchos hispanos. Highland Park, en donde viven incluso deportistas de alto rendimiento, basquetbolistas, beisbolistas, y de acuerdo al periódico Chicago Sun-Times, se escucharon disparos, había cientos de asistentes al desfile y algunos, reportan los colegas, visiblemente ensangrentados. No lo vamos a colocar aquí, ya ni por derechos de autor, sino por respeto a la audiencia. Creo que nada más le apostamos al morbo si ponemos estos videos, pero hay un video filmado por un periodista de ese periódico, el Sun Times, que muestra una banda en una carroza que continúa tocando mientras la gente pasa corriendo y gritando. Una foto publicada en redes sociales parecía mostrar charcos de sangre cerca de sillas volcadas en este desfile que cruza por el centro de Highland Park. Y bueno, le voy a pedir a Toño que nos busque más información. Cuando tenga más información, que nos interrumpa. Es un área que también es frecuentada por hispanos, porque los suburbios más afluentes están rodeados de zonas mucho menos costosas. No estoy diciendo que los hispanos no podamos comprar residencias en Highland Park, pero la realidad es que viven en zonas menos costosas, pero sí cercanas a Highland Park, y no descarto la presencia de muchos hispanos en esa zona. Cuando tenga información, que nos interrumpa Toño, pero mi querida Lina, vaya forma de seguir hablando de Alito Moreno y sus estupideces en día de la independencia de Estados Unidos, uno de los días más celebrados en aquel país. Sí, claro, mira, de hecho, bueno, hay que contextualizar un poco más, ¿no? El tema de esta ciudad es una de las 5 ciudades con más mexicanos en Estados Unidos. Estamos hablando de una población de más de millón y medio de mexicanos, de ascendencia mexicana, en una ciudad de cerca de 9 millones de personas, y es el representante, ahorita buscando información, el representante de Illinois en el Congreso, quien justamente acaba de tuitear que un tirador golpeó en Highland Park durante el desfile del Día de la Independencia. Dice: mi equipo de campaña y yo nos estábamos reuniendo al comienzo del desfile cuando comenzó el tiroteo. Mi equipo y yo estamos seguros y protegidos. Estamos monitoreando la situación de cerca y en contacto con el alcalde. Dice también que está escuchando sobre la pérdida de vidas y otros heridos. Mis condolencias a la familia y seres queridos, mis oraciones por los heridos y por mi comunidad, y mi compromiso de hacer todo lo posible para que nuestros niños, nuestros
nuestros pueblos, nuestra nación sean más seguros. Esta frase, enough is enough, ¿no? Como suficiente, suficiente, que no tiene tanto sentido en español, esta constante sobre los tiroteos masivos en Estados Unidos, la verdad es que es una tragedia que no puedo entender cómo es que se atrevan siquiera en México a pensar que esta puede ser la solución hacia la violencia en este país, cuando lo único que hemos visto es que se beneficia el sistema de armamentista, un sistema que, por ejemplo, en Estados Unidos es representado por la NRA, esta Asociación Nacional del Rifle, que ha donado y que pues explica que no se desarme un país como Estados Unidos justamente por el cabildeo, que en otros países le llaman corrupción, en Estados Unidos le dicen cabildeo, de este tipo de asociaciones. Recordemos, en la campaña de Donald Trump, en la primera dio $30 millones a su campaña, mientras también aporta bastante sustantivamente a las campañas de personajes como Marco Rubio en la Florida. Estaba buscando un poco de datos simplemente en lo que va hasta el día de hoy, hasta esta mañana, 4 de julio, la organización, el Archivo de Violencia por Armas de Fuego, Gun Violence Archive, habla de 22,000, Vicente, 22,000 muertes en Estados Unidos solo en lo que va del año por violencia de armas de fuego. Esto es lo que llega a estar documentado, son 10,000 por homicidio y 12,000 por suicidio. Hablaba hasta esta mañana de 306 tiroteos masivos en Estados Unidos solo en este año más de 300 tiroteos masivos. Estamos a 4 de julio, una fecha que también hay que poner mucho en duda. Ya sabremos más adelante sobre esta información, pero que se nos ha vendido, ¿no?, la idea de la independencia de Estados Unidos como ese momento a celebrar, cuando en realidad Estados Unidos pues se ha conformado con base en el asesinato masivo de sus pueblos originarios, en la esclavitud, ¿no?, de gente que fue traída, que hicieron plantíos, ¿no?, plantíos de esclavos les llamaban, y que después pues se ha beneficiado justamente de esa mano de obra también migrante. También pues Estados Unidos, ¿no?, se hizo con mano migrante, pero si no, hoy no eres blanco y hablas inglés, entonces no eres tratado de la misma forma a que si hablas español, que si estás indocumentado. Entonces creo que es un buen momento también para repensar qué es Estados Unidos, desmentir nuevamente ese sueño americano. Este es el sueño americano y esta es la aspiración que tienen muchos panistas, muchos prianistas, muchos perredistas, ¿no?, muchos, ese va por México, tiene esa inspiración en Estados Unidos, un país que colapsa todos los días, que lo vemos retroceder a la Edad Media con el tema del aborto, que lo vemos retroceder con el tema de las armas, que estuviste ahí cubriendo también este tema de las masacres, ¿no?, que es la constante de todos los días, Vicente, y que sí, esa es la aspiración del PRI, del PAN, del PRD, de convertirnos en ese Estados Unidos, no en el Estados Unidos que sale en Hollywood, no en el Estados Unidos que nos han dicho, ¿no?, de ese sueño americano. No, la realidad es esta, es un país que explota, que despoja, que la gente se está asesinando por beneficiar a los grandes intereses, y que vengan a decirnos hoy el PRI, el PAN, el PRD, que armarnos es la solución. Ahí están las consecuencias de este tipo de medidas que han beneficiado a empresas, a la industria armamentista, por sobre la vida de los y las estadounidenses, los y las migrantes, sobre la muerte, ¿no?, por sobre un horizonte de muerte más que de vida, Vicente. Así es, mi querido Toño, puedas compartir más detalles para la audiencia de Sin Censura. Les ofrezco una disculpa, aguántenme tantito, licenciada Laura Ceballos, querida Lina Duarte. Se habla de hasta 5 muertos y más de una docena de heridos, y no lo dicen ya necesariamente los medios, sino políticos de esa zona de Illinois, muy cercana a Chicago, y por lo menos un testigo, incluso sería reportera, columnista de uno de los periódicos más importantes, no solo de Chicago, sino del país, el Chicago Sun-Times, reporta haber escuchado de 20 a 25 descargas y en repetición automática, o sea, muy seguidas, lo que, de acuerdo a lo que reporta, descartaría el uso de un revólver o de una escopeta. Mi querido Toño, ¿qué es lo que sabes tú?
Vicente, público consentidor, Alina, Laura, están reportando información diversa en distintos medios de comunicación tradicionales. El Chicago Sun-Times menciona que pues los testigos reportan haber visto cómo le pusieron una sábana blanca a al menos 3 cadáveres ensangrentados. Siento yo que contarle este tipo de situaciones tan gráficas, pero así es como lo reporta el Chicago Sun-Times después de este festival, de este desfile que hicieron por el 4 de julio. Reportan también que cuando comenzaron los disparos, la gente corrió en pánico. Estoy viendo las imágenes en estos momentos y en efecto van pasando los carros alegóricos y la imagen es desgarradora. Comienzan los disparos, se ven a padres de familia corriendo con sus hijos en carriolas. Pero te digo, hasta el momento, en cuanto a los medios de comunicación, he encontrado más de 3. WGN, otra de las agencias de información allá en el área de Chicago, en lo que se le llama Chicagoland, declaraba que eran 2 los fallecidos. Ahora hablan de 3 por estos cadáveres que tienen las sábanas blancas encima, que están ensangrentados. Como bien menciona Vicente, según varios testigos, se escuchó una rápida sucesión de disparos, lo cual podría ser, no pudo haber sido solamente de una pistola o de una escopeta, sino de un rifle de asalto. Y pues las autoridades ya obviamente suspendieron el desfile, están ahí en Highland Park. Estamos muy pendientes de la información que va llegando en estos momentos. Vicente, Laura, Alina. Creo que esto nos debe de llevar a un debate importante en nuestro país, porque muchos de los que le han dado voz a un Alito Moreno con una, creo yo, iniciativa, propuesta tan irresponsable en momentos en que tenemos graves problemas de seguridad, creo que nadie se va a decir sorprendido o que estoy exagerando cuando digo que tenemos graves problemas de seguridad en nuestro país. El propio presidente admite que es una de las tareas que faltan por cumplir, el serenar el país. No podemos abrir la puerta para esto. Esta cultura de las armas que llevan a, lo digo yo con toda la responsabilidad, no a decir cuándo será el último tiroteo masivo en Estados Unidos, sino cuándo será el próximo tiroteo masivo en Estados Unidos. Miren, desafortunadamente perdimos en estos momentos la comunicación con Vicente Serrano hasta allá, hasta las inmediaciones de Palacio Nacional, del Zócalo capitalino, pero estábamos precisamente con Laura, a quien saludo. Miren, no es que no sea con gusto, pero con pues pesar ante esta noticia. En efecto, estamos hablando de una descomposición absoluta en este país debido a una malinterpretación, en mi opinión, de la Constitución, de lo que vendría siendo la segunda enmienda de la Constitución. Y, si me lo permite, se trata en todo caso de cómo se aprovechan los políticos de los argumentos más básicos para sacar adelante sus ambiciones. Laura, ¿qué nos puedes hablar tú como abogada precisamente de ese aprovechamiento que tienen? Fíjate, hemos estado tan cercanos, Laura, Alina, pero hemos estado tan cercanos de este tipo de diálogos y de propuestas políticas recientemente, propuestas básicas y que resultan terribles, como el hecho de culpar a los inmigrantes de todo, por ejemplo, o bien el ofrecerle a la gente el estar armados, algo que suena muy llamativo. Yo te quiero contar, Laura, te cuento también a Lina, que allá en San Antonio hicimos una especie de compilado con la gente con la que estuvimos sobre lo que planteaba Alito Moreno de armar a las familias mexicanas, y muchas personas dijeron, no, sí estoy de acuerdo con eso, hay que defendernos de los narcos y etcétera, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo tendríamos este tipo de situaciones tan terribles? Imagínese usted si acá en Estados Unidos cualquier imbécil puede protagonizar un acto tan terrible como lo es una masacre durante un desfile. Imagínese usted al que uno va con su familia, con sus hijitos, en carriola. Imagínese en México si de pronto empiezan a armar a todos. ¿Cuál sería tu comentario sobre esto, Laura? Mira, Toño, la Constitución de Estados Unidos, esta segunda enmienda, pues siendo de las primeras
pues autorizaciones así para que los ciudadanos tuvieran esta ciudadanía en ciernes, estos conformación de estados tuvieran esta protección para tener una pistola y matar al que se le acercara a su susodicha propiedad. Sabemos, y como lo estaba diciendo Alina, o sea, ellos llegaron a aprovecharse, a matar a todas las personas de los pueblos originarios de lo que hoy es Estados Unidos, y entonces esta ley les permitía y les permite tener armas para defenderse. Lo que es inmoral es que hoy los servicios de emergencia llegan en menos de 2 o 3 minutos. Es ridículo que la gente esté armada hasta los dientes en aras de una pseudoprotección de los peligros que pueda representar el vecino de enfrente y puedan tener arsenal. Mire, algo está pasando con nuestras comunicaciones porque de pronto, desafortunadamente, también perdimos a la abogada Laura Ceballos, que nos estaba hablando de las fallas que existen precisamente en la Constitución de los Estados Unidos. Mire, esta sí es una realidad. La Constitución de los Estados Unidos nunca se ha reformado. Tiene enmiendas. Es una situación distinta en lo constitucional. Ha tenido enmienda a la Constitución, por ejemplo, en tiempos vamos, en el siglo XX, a principios del siglo XX, ocurrió esta enmienda a la enmienda 18, disculpe usted, de la Constitución, que hablaba sobre precisamente el uso de alcohol, cómo es que fue esto de la prohibición, y antes de eso, la esclavitud se abolió precisamente mediante una enmienda, pero per se, así como los mexicanos, Estados Unidos no ha tenido una reforma a la Constitución como en 1857, como en 1917, no ha existido eso. Acá en los Estados Unidos eso no existe. Creo que ya tenemos de vuelta a Laura, ¿verdad? No tenemos de vuelta a Laura. Mire, antes de que continuemos, me está reportando Manuel Ibarra, el periodista Manuel Ibarra, que desafortunadamente el tirador continúa en fuga, el responsable de este acto terrible ahí en Highland Park, Illinois, en el área de Chicago, continúa en fuga, no lo ha detenido la policía. Y ya tenemos de vuelta a Vicente Serrano. Regreso contigo, Vicente. Muchas gracias, Toño. Te agradeceré que nos mantengas al tanto de lo que esté ocurriendo, las noticias, los detalles de último minuto. Tú sigues con nosotros, Alina. Muy bien. Decía yo de abrir un gran debate, ¿no? Porque no podemos llegar a esto. Tristemente, nuevamente Estados Unidos y tristemente el país que le sigue apostando a las armas de fuego. Lo menciono porque me has escuchado darle contexto en esta ideota de Alito Moreno de armar a la gente en momentos de inseguridad, Alina. Totalmente, Vicente. Mira, es que yo no sé qué, ahorita lo decía Toño, lo decía la licenciada Laura, que necesitamos casi que argumentos, ¿no? Para convencer a Alito Moreno y a gente, ¿no? Que piensa como él, que sí los representa, ¿no? De por qué no tendremos que armar a la ciudadanía mexicana. Pero es que yo no sé cómo a estas alturas tendríamos que estar viviendo en otra realidad para darnos cuenta que la solución no son las armas, ¿no? Veo nuevamente estas cifras de que solo en lo que va del 2022 en Estados Unidos, en esta mañana, ya iban 306 tiroteos en Estados Unidos, 306, o sea, estamos hablando de que en medio año van más de 300, hay más tiroteos que días. Hemos visto cómo es un país lleno de contradicciones, donde para tomar alcohol necesitas tener 21 años, pero para comprar un arma de fuego necesitas tan solo 17. Es un país marcado por la pólvora, es un país en donde tengo varias anécdotas, Vicente. Yo recuerdo hacía tan solo unas cuadras de la Casa Blanca, yo vivía en un barrio, ¿no? En un barrio latino llamado Columbia Heights, ahí en Washington, y recuerdo la primera balacera, ¿no?
y que me hayan dicho, ay, reaccionaste muy bien para hacer tu primer tiroteo, tu primera balacera, es muy fuerte, ¿no? Porque no me imagino de repente andar y que tengas que andar esquivando balas día y noche, que hay lugares, claro, está en México, donde también es una realidad. Después de la mal llamada guerra contra el narcotráfico, no podemos obviar que también las armas, y gracias al tráfico de armas en este país, pues hay varias rondando en las calles sin ningún otro horizonte más que delinquir, más que asesinar. Pero yo recuerdo eso, y luego me tocó cubrir la masacre de Las Vegas en 2017, en donde yo fui a las tiendas de armas, ¿no? Para hacer reportajes y demás, y acababan de asesinar a más de 50 personas desde un hotel en Las Vegas. Estaba un concierto de música country, no sé si recordarás, y de repente desde la ventana de un hotel empezaron a disparar contra todos. Yo llegué al siguiente día a Las Vegas, y es muy fuerte ver que la gente, justamente ante el miedo, ¿no? Compran más armas. Entonces es un ciclo de violencia que no acaba, y que yo no me imagino, de verdad, es uno de esos temas que no me gustaría, ¿no? Que nos tengamos que dedicar día y noche a convencer a la ciudadanía de por qué no tenemos que tener armas. Estados Unidos se nos ha vendido, insisto, como ese gran sueño americano, ese horizonte a construir, cuando vemos que incluso venden, ustedes se podrán meter a Amazon para ver que uno no miente, y venden mochilas antibalas. ¿En qué mundo, o sea, en qué realidad estamos, ¿no? Donde hay un país que vende de forma normal y común y masiva mochilas antibalas, ¿no? Para ir a la escuela, porque los tiroteos no son entre bandas delictivas, no son en las calles, son también en las aulas. Entonces, pensar que Alito Moreno, a quien le están cateando su casa en estos momentos, está promoviendo esa idea, me parece no solamente fuera de toda realidad, sino me parece de suma ignorancia, me parece abusivo, y me parece que es también descarado, ¿no? Porque creo que se ha demostrado por todos lados que los únicos beneficiados armando al pueblo son las industrias armamentistas, no la ciudadanía. No se ve reflejado en la seguridad, no se ve reflejado en defender la vida, ¿no? Sino en armar a esos grupos, sobre todo también de ultraderecha, que han salido en manifestaciones a asesinar a personas que protestaban por justicia racial en Estados Unidos, que han salido a asesinar a mujeres, a musulmanes, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que pues, si se necesitan pruebas, lastimosamente, ¿no? Quienes creen que hay una solución ahí, pues lamentablemente sí es una prueba más de que esto no, de verdad, no es la solución absolutamente a nada, más que enriquecer unos bolsillos. No sé si dejamos por el momento este tema, seguimos esperando confirmación sobre heridos, sobre asesinados, para hablar de otros temas, si les parece, Laura, Alina. Ustedes seguramente se acuerdan, porque yo no he dejado de poner el dedo del renglón, que en algún momento cuando Leo Zuckerman, el conductor de este espacio de Foro TV que se llama Es la hora de opinar o algo así, entrevistaba a Felipe Calderón por la publicación del libro del expresidente de México, Felipe Calderón, y en su momento dijo Leo Zuckerman que no le cuadraba el caso contra Genaro García Luna en Estados Unidos, que no le cuadraban los cargos de las autoridades contra el acusado hoy de proteger al narcotráfico en tiempos de Calderón, de ser el superpolicía. Bueno, pues para que vean de qué calaña es este personaje, Leo Zuckerman, que no solamente defiende en su columna en el periódico Excelsior y en redes a Carlos Alarraqui, a pesar de que sabe que es un personaje que no merece el mínimo respeto, al menos de mi parte. Pero ahora emprende Leo Zuckerman una campañita contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, haciéndose el tonto. Dice, Dios mío, ahora una campaña para desmontar la Estatua de la Libertad de Nueva York. ¿A dónde va a llegar el presidente López Obrador con tal de distraer la atención de los problemas de México? A ver, creo que Leo Zuckerman necesita un curso, una ayudadita para entender que el presidente no habla necesariamente de desmontar pieza por pieza.
la Estatua de la Libertad, sino que el propio Estados Unidos, en el tema de Julian Assange, de Julian Assange, el fundador de Wikileaks, no puede seguir venerando como se venera la Estatua de la Libertad cuando fustiga, reprime, censura y busca que el fundador de Wikileaks, que los ha exhibido por crímenes de guerra, por crímenes de lesa humanidad, muera tras las rejas. Pero de ese tamaño, los personajes en los medios de comunicación, con mucho respeto, pero cuando leía este tuit que ha subido Leo Zuckerman, la verdad pensé, puta madre, ¿por qué estos personajes siguen contando con el respaldo de las grandes empresas? Hoy, insisto, estuve esperando que el presidente me diera la palabra para decir, por ejemplo, así como he dicho que si se confirmaran nexos corruptos de medios y de periodistas con Genaro García Luna, los medios para los que trabajan estos periodistas y los medios involucrados en recibir dinero corrupto de García Luna deberían de perder el presupuesto que reciben de publicidad oficial, los contratos, se les deberían de cancelar. Así mismo, personajes que no pagan impuestos, como Ricardo Salinas Pliego, no pueden aparecer al tope de la lista de los medios que más reciben dinero. O si se confirman los arreglos oscuros entre Alito Moreno cuando era gobernador y la gente de Televisa, acuérdense que lo cacharon la semana pasada en otro audio con este tipo de trácalas. Deberían de perder estos personajes y estas empresas la publicidad oficial, los cientos de millones que reciben. Bueno, pues, carajo, ahí es donde están trabajando estos personajes, mi querida Laura. Me van a decir que yo soy con mucho respeto, el cromasables, el lustrazapatos, el peje zombie, porque lo que estoy diciendo de alguna manera defiende pónganle ustedes el calificativo, el apodo que quieran que le han puesto al presidente, pero es que estos cabrones, para eso también sirven las redes sociales, para decirles sus verdades a estos personajes, querida Laura. Así es, Vicente, de tú a tú los agarramos aquí en las redes y de verdad yo también te quedaste literalmente a un turno de hacer estas preguntas y de verdad es muy, muy doloroso ver cómo esta bola de... ¿Qué les quieres decir? Ponga usted aquí el apelativo con el que les quiera llamar, de personajes que buscan precisamente escudarse en esta libertad de expresión, trabajan en contra de la inteligencia de la gente y le buscan cómo torcer la verdad para que parezca una pseudo realidad y inventan estas fake news. A ver, sí, en efecto, es inmoral que hoy en el país de las libertades no solamente esté pasando esto que ocurrió en Chicago, estos 300 y pico de tiroteos a la mitad del año que decía Lina, es inmoral que haya una persona que por decir la verdad, por decir lo que ellos hacen, esté en peligro de incluso perder la vida, como dijo el presidente, tras las rejas. Desmontar la Estatua de la Libertad, bola de tarugos, no es ir a desoldar placa a placa, la estatua en sí es quitarle este halo de la tierra de las libertades a un país que permite que haya esta violencia para un lado y para el otro no haya una represión, una consecuencia. Y en México se está queriendo pues agarrar esta prensa chayotera. Yo la verdad dudo mucho que se les pueda seguir llamando prensa, son sicarios mediáticos que buscan justamente tergiversar pues en aras de demostrar que se están ganando su chayo. De verdad que es nauseabundo y es asqueroso leer a Alasraqui, a un Zuckerman, que buscan por todos los medios cambiar el discurso para hacer creerle a la gente que los ve, que no son tan pocos, desgraciadamente, son bastantes más de los que merecieran,
hacer creer que el presidente está mal, que miente, que distorsiona la realidad, cuando ellos son los que no merecerían, como dices, un foro, una palestra para poder expresar la basura con la que ellos atacan. Y pues nada más para pedir una disculpa, se me fue el wifi un minuto después de que te fuiste tú, así que me quedé a la mitad del comentario y nada más lo cierro con eso. Si Alito cree que va a poder hacer una campaña con una bandera de vamos a que nos armemos todos, es la mejor de las campañas que va a poder hacer porque la gente quiere paz, no quiere más guerra. Querida Lina, también opiniones acerca de estos personajes que de alguna manera siguen encumbrados o los mantienen en espacios de televisión, de radio, como Leo Zuckerman, diciendo puras estupideces, mi querida Lina, y sí, jugando con la inteligencia de las audiencias. Mira, Vicente, hay como un montón de cosas que podríamos hablar ahí horas y horas sobre el tema de los medios de comunicación y cómo se definían como ese cuarto poder. Sin embargo, hoy está ocurriendo, ¿no? Se abren brechas también dentro de los llamados gobiernos progresistas para comunicar de otra forma. Hay contradicciones, hay ausencias de estos grandes debates y hoy algo que está pasando y esta particularidad en México tiene que ver con la confrontación directa de quienes no solamente mintieron, sino que fueron cómplices y con alevosía construyeron realidades paralelas que no correspondían a los intereses del pueblo mexicano. Justificaron, tergiversaron, mintieron, hicieron toda clase de shows, ¿no? Para hacernos creer que los gobernantes, los presidentes y en todos niveles tenían la legalidad e incluso legitimidad, ¿no? Que fue eso con Felipe Calderón, decir que no había habido un fraude cuando sabíamos que sí, el ocultar el tema de Monex, en la campaña, el rol que jugaron los medios en el 2012, etcétera, etcétera. Hoy estamos ante un momento sin precedentes en donde incluso, ¿no? Esto que dice el presidente López Obrador sobre enterrar, ¿no? La Estatua de la Libertad, incluso cuestionar no solo los medios hoy en México, sino a escala global, porque esto que estamos viendo en México es solo una particularidad de cómo se ha venido ejerciendo este poder mediático. Son pocas las manos en las cuales se concentran estos grandes oligopolios de la comunicación a escala global y que por eso, ¿no? También es tan importante, lo decía el presidente López Obrador, el tema de Julian Assange, porque Julian Assange no es tan lejano a lo que está ocurriendo hoy en este país donde nos mintieron, nos ocultaron y vinieron personajes hoy, ¿no? En lo local, en lo estatal, que todavía están siendo perseguidos los y las periodistas en este país y por eso es que el presidente decía, que era momento, ¿no? En el caso de que se extradite a Julian Assange a Estados Unidos, sería momento de enterrar la Estatua de la Libertad. Y es un personaje que a veces todavía lo vemos muy lejano, pero en realidad es muy cercano, se solidarizó en su momento también con el movimiento Yo Soy 132, me acuerdo que andaba yo todavía ahí en la Facultad de Ciencias Políticas como vocera de la facultad en el movimiento, y en eso llegó este mensaje de Julian Assange hablando del 132, también habló sobre Ayotzinapa, habló también incluso de la campaña en contra de López Obrador y parte de las filtraciones que se hicieron fue en ese sentido. Entonces, cuando descubrimos que esto es, no es un mito, como nos hacían creer, ¿no? De que venía, de que esto del imperialismo, del Departamento de Estado es una realidad, y sus operadores eran las Denise Dresser, los Alarraqui, los Loret de Mola, etcétera, etcétera, pues entonces nos damos cuenta que hoy tenemos un reto enorme que no solamente es confrontar, sino construir debates, medios independientes, seguir en ese horizonte, ¿no? Y yo creo que ahí es en donde tú tienes toda la razón cuando dices, son cómplices y merecen también acudir a la justicia y en el sentido estricto, pues en lo inmediato también dejar de recibir publicidad oficial. Yo creo que eso es lo menos que podría ocurrir, pero yo sí, como ciudadana mexicana, que también ahora vemos con más claridad lo que han hecho a lo largo de la historia estos personajes en contra del pueblo mexicano, yo creo que es más que una traición a la patria. Yo creo que tenemos suficientes pruebas, no solo para darles la espalda y dejar de consumir esos contenidos, sino para llevarlos ante la justicia. Yo creo que por ahí tenemos que enarbolar también esas, más allá de la libertad de Julian Assange, en lo concreto también ir en contra de todos estos cómplices, de esos regímenes que nos ocultaron tanto en beneficio de unos cuantos.
Querida Lina, querida licenciada Laura Ceballos, ¿por qué no dejamos hasta aquí esta mesa de diálogo tan seguida por la audiencia de Sin Censura todos los lunes? Alina, ¿por qué no te despides invitando a la gente a tus redes sociales? Gracias, Vicente. Pues yo les invito a que me sigan en Twitter, en @AlinaDuarte_, en Instagram, _Alina Duarte, en Facebook.com, /Alina Duarte Periodista, en mi canal de YouTube, todos los lunes aquí en Sin Censura, en la mesa con mi comadre Laura Ceballos, y también todas las noches, el resto de la semana, en Sin Censura Nocturno. Te mando un abrazo, Vicente, a ti, a Laura, a Ceci, a todas y todos en el equipo, y claro está, en la audiencia, a la audiencia de Sin Censura. Gracias, querida Lina. Licenciada Laura Ceballos, hay que también invitar a la gente a tus trincheras. Muchas gracias, Vicente, mi comadrita hermosa, gracias. Pues sí, estoy de aquí en Sin Línea MX, ya saben, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Síganme también, tengo un canal de YouTube al que nunca le hago promoción, pero también ahí transmito los programas de Sin Línea, que se llama Laura Ceballos, Alcázar, para que me acompañen, me ayuden a hacerlo crecer. Y pues en Facebook soy Laura Ceballos y en Twitter @CeballosLaura, para que nos hagan favor también de acompañarnos. Y pues la verdad es que aprovecho invitarlos hoy a las 8:10 de la noche, que no se pierdan Sin Censura, pues Sin Censura, bueno, sí, Sin Censura también, pero Sin Línea. Vamos a estar platicando con Polo Mendívil acerca del tema petrolero, así que pues los invitamos ahí a Sin Conservadores para que nos acompañen. Y pues muchas gracias a todos, un abrazo a todos los compañeros que viven en Estados Unidos. Lástima que este Día de las Libertades, este 4 de julio, se vea ensombrecido por un acto tan violento y tan barbárico como este, pero bueno, pues cuídense mucho y un abrazo a todos en el equipo de Sin Censura. Gracias, Vicente. Gracias, mi querida Laura Ceballos, gracias a nuestra reina de Xochimilco, Alina Duarte, nuestra corresponsal.